Las Fuerzas Armadas tomaron por sorpresa a 27 integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, aunque el número sorprende, en realidad los detenidos y procesados en esta última semana son más del doble, como los 16 capturados en un narcocampamento en Aguascalientes, los 13 detenidos del Cártel de Sinaloa o el arresto del tercero más importante en la línea de mando de la Barredora. Lo que ha pasado en las últimas horas incluye la desaparición de células completas de la delincuencia organizada, así como golpes a diversos cárteles asentados en Jalisco, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. Algunas detenciones fueron ampliamente presumidas por las autoridades, pero otras han pasado inadvertidas. Pero eso sí, todas han sido relevantes. En los próximos minutos te platicaré sobre los golpes conectados por las Fuerzas Armadas a la delincuencia organizada. Golpes que no han llegado solos, sino que vinieron acompañados, ahora sí, de exposiciones políticas, como el primer posicionamiento en el Pleno del Senado de Adán Augusto López sobre sus presuntas ligas con la Barredora, o la increíble respuesta de Rocío Nales sobre el incremento de homicidios en la zona controlada por la mafia veracruzana. ¿Cómo reaccionaron dos de los políticos que han estado en el ojo del huracán en los últimos días ante la ola de violencia por la que atraviesa el país? Aquí te lo cuento. Comienzo por el caso más numeroso, el de la célula de los Alfas, un grupo delictivo ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación con presencia en el Valle de Toluca, en el Estado de México. Este 6 de agosto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó sobre la desarticulación de esta célula criminal en un operativo donde fueron detenidas 27 personas, incluyendo el presunto líder del grupo identificado como Eduardo Alberto alias el Alfa. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el Alfa había sido policía en la Dirección de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, es decir, dejó de ser policía para trabajar para la delincuencia organizada. Las autoridades lo consideran objetivo prioritario por presumiblemente ser generador de violencia en la región. La operación fue realizada en diversos puntos de los municipios de Toluca y Sinacantepec, Estado de México. En un primer operativo fue detenida Nélida Alejandra, pareja sentimental del líder del grupo. A ella la acusaron de portación de arma prohibida, encubrimiento por receptación y uso indebido de uniformes e insignias. Más tarde, frente a un inmueble en Toluca, fueron detenidas otras 5 personas en posesión de narcóticos. Después llegó un operativo en un inmueble ubicado en la localidad de San Luis Mextepec, municipio de Sinacantepec. Allí fueron detenidas 18 personas, 15 son mayores de edad y 3 son menores, 2 de ellos tienen 17 y el otro tiene 16 años. Durante estos operativos, las autoridades encontraron un pozo en el que encontraron el cadáver de un hombre reportado como desaparecido desde el 23 de julio. En tanto, el Alfa fue detenido en otro operativo hecho en Sinacantepec. Allí el líder del grupo delictivo fue arrestado con Ángel Luis y Margarito. La Secretaría de Seguridad Federal detalló que fueron detenidas en total 27 integrantes de los Alfas acusados de manera general de haber participado en homicidios, secuestros, robo de vehículos y extorsiones en el Valle de Toluca. Durante los operativos, las autoridades aseguraron también armas de fuego, narcóticos, vehículos con reporte de robo y ropa táctica similar a uniformes de corporaciones oficiales. Este es otro caso, no se trata de la detención, sino de la vinculación a proceso de 16 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, detenidos el pasado 26 de julio en un campamento de adiestramiento ubicado en Rincón de Romos, Aguascalientes. En este canal, de hecho, te platiqué ampliamente de ese operativo tras el cual los delincuentes desataron una serie de protestas y narcobloqueos. La vinculación a proceso de los detenidos incluye los delitos de acopio, posesión y portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército. También les imputaron delitos contra la salud, así como posesión de cargadores y cartuchos y asociación delictuosa. A partir de ahora, los delincuentes y las autoridades tienen 2 meses para reunir las pruebas necesarias que presentarán al juez para desarrollar el juicio. La policía estatal, como le menciono, es al menos el tercer o cuarto bloqueo que se ha dado desde las 7 de la mañana hasta esta hora, donde varios vehículos se han visto pues incendiados. Nos vamos ahora al estado de Sinaloa. Esto fue grabado este 5 de agosto. Aquí se aprecia cómo fuerzas federales desplegaron un operativo terrestre y aéreo en la sindicatura de Las Tapias al sur de la ciudad de Culiacán.
Los helicópteros de las Fuerzas Armadas sobrevolaron las comunidades de El Llanos y Los Vasitos ante la sorpresa de los habitantes. Fue hasta el día siguiente, el 6 de agosto, que nos enteramos de lo ocurrido. El Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal informó que gracias a una denuncia ciudadana que alertó de la presencia de hombres armados a bordo de 2 vehículos en el poblado Llano de Abajo, fue que hicieron un operativo coordinado por la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El balance: 5 detenidos, presuntos integrantes de la facción de los Mayos, vinculada al cártel de Sinaloa. También fue liberada una persona secuestrada quien presuntamente pertenece a los Chapitos, grupo rival de los Mayos. La víctima rescatada fue identificada como Javier Antonio, cuyo padre fue detenido apenas el 19 de julio de este año, junto con José Manuel Álvarez, alias Mono Canelo, presunto líder de una célula delictiva de los Chapitos. Para el 6 de agosto, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa rebasó el número de detenidos el día anterior. Sin embargo, lo hizo mediante varios operativos contra distintas células. Las autoridades informaron de la detención de 8 personas, así como el aseguramiento de armas, vehículos, cargadores, cartuchos, drogas y equipo táctico en los municipios de Culiacán, Navolato, Mazatlán, San Ignacio y Concordia. Todo esto ha ocurrido en territorio mexicano, mientras que en Estados Unidos la historia se sigue escribiendo en torno a Ismael El Mayo Zambada. Entonces, cuando son extraditados, pues no hay pena de muerte. Y en el caso de otras formas de deportación y demás, pues lo que busca México es que haya esta reciprocidad. El 5 de agosto, de manera sorpresiva, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que no solicitará la pena de muerte para Ismael El Mayo Zambada, para Rafael Caro Quintero ni para Vicente Carrillo Fuentes. La decisión fue informada a través de documentos oficiales dirigidos a los jueces encargados de los casos. El anuncio sorprende luego de que en diversas ocasiones el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que su gobierno busca detener a los grandes capos para someterlos a la pena máxima. Sin embargo, el hecho de que se ha confirmado que no serán sometidos a la pena de muerte ha sido interpretado por especialistas como un acuerdo entre los capos con Estados Unidos para reducir la condena a cambio de colaborar con las autoridades norteamericanas. De hecho, justo esa fue la pregunta que le expusieron a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante la conferencia del 8 de agosto. ¿Existe un pacto entre los 3 capos con las autoridades estadounidenses para no recibir la pena de muerte? ¿Está enterado el gobierno mexicano de este acuerdo? Y sobre la posibilidad de que exista un acuerdo con estos 3 capos de la droga, igual que lo hicieron con Ovidio Guzmán, y parece ser que para obtener información que en algunos momentos han sido usados para presionar a México en el tema de seguridad. Pues no tenemos ninguna información que lleve a un tipo de acuerdo. O sea, nosotros no tenemos información. Pero además, pues son decisiones ya del gobierno de Estados Unidos. La presidenta de México reconoció que no existe información oficial sobre un pacto y confesó que en caso de que existiera, se trataría de decisiones tomadas por el gobierno de Donald Trump, de las cuales no necesariamente debería estar enterado México. Pero vámonos a Tabasco. Allí fue reportado uno de los golpes más fuertes de las últimas horas. Elementos federales detuvieron en el municipio de Centro a Arturo Gómez Marín, alias El Vampiro, señalado de ser el tercer mando en la estructura criminal del grupo delictivo de La Barredora. Su captura fue posible gracias a un operativo en el que participaron elementos del Ejército, Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y autoridades locales. De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad Federal, el Vampiro está vinculado con actividades de extorsión, cobro de piso y homicidios, además de que fue identificado como integrante activo de La Barredora y considerado un generador de violencia en la región. Esta detención llegó en medio de una polémica que tiene como origen las ligas entre servidores públicos con la delincuencia organizada, pero que se ha trasladado al terreno de lo político. Queridos mexicanos, tengo aquí un punto de acuerdo que no tiene precedentes en el Congreso de México. Este 6 de agosto, la senadora panista Lili Telles insistió, como ha ocurrido en las últimas semanas, en que el senador morenista Adán Augusto deje el cargo de coordinador de la bancada de Morena, en tanto se resuelve si tiene ligas con la Barredora. Recordarás, sobre Adán Augusto pesan severas críticas luego de que se revelara que existe una orden de aprehensión en contra de Hernán Bermúdez Requena por ligas con la Barredora. Hernán Bermúdez fue secretario de Seguridad de Adán Augusto cuando el ahora senador fue gobernador de Tabasco. Bueno, finalmente Adán Augusto
agosto tomó la palabra en tribuna y respondió a los señalamientos que lo vinculan con el grupo criminal La Barredora. El morenista aseguró que no se escuda en el fuero y dijo que, en caso de ser citado por una autoridad, comparecería sin objeción. En tanto, el punto de acuerdo propuesto por Lili Téllez fue rechazado por mayoría en el Senado. Hay posiblemente algunas decisiones que se tomaron que si la autoridad me requiere, pues yo se las voy a compartir, mientras yo no puedo violar, ¿verdad?, la secrecía del contenido de alguna averiguación o de alguna investigación. A mí, se los digo con todo respeto, pues no me preocupa, yo sé cómo actúan. Como bien dice Andrés Manuel López Obrador, pues la calumnia cuando no mancha, tizna. En este caso, toda su tiznadera, pues me tiene sin mayor cuidado. El golpe para el Cártel del Noreste llegó este 6 de agosto, pero por parte del gobierno de Estados Unidos. Este día, las autoridades norteamericanas anunciaron sanciones contra 3 integrantes de alto rango de este grupo delictivo, así como contra un rapero mexicano a quien lo identifican como socio de este cártel. De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Ricardo Hernández, conocido artísticamente como El Macabélico o Comando Exclusivo, es colaborador activo del Cártel del Noreste y que sus conciertos y eventos han sido utilizados como mecanismo para lavar dinero en favor del grupo delictivo. El informe detalla que el 50% de las regalías que El Macabélico obtiene a través de plataformas digitales de música es destinado directamente a la organización criminal. Además del rapero, las autoridades estadounidenses sancionaron a Abdón Federico, señalado de ser el segundo al mando del Cártel del Noreste. También fue incluido en la lista Antonio Romero, quien fuera agente de la policía de Tamaulipas, actualmente señalado por el gobierno de Estados Unidos como operador del cártel en los municipios de Piedras Negras, Coahuila y Ciudad Victoria, Tamaulipas. Y el tercer fichado es Frankie Esqueda, identificado como responsable de las operaciones tácticas del Cártel del Noreste en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Las sanciones impuestas implican el congelamiento de bienes en territorio estadounidense y la prohibición de realizar transacciones con ciudadanos o entidades de ese país. Y yo he dicho que es muy temprano para la temporada de sopilotes. Hay que ayudarle a ella. Hay que ayudarle a ella. Todos. Y si es temporada de sopilotes a nivel nacional, pues también es temporada de sopilotes a nivel estatal. Y con eso cierro. Hasta luego, ya nos vamos. Es así como llegamos al caso de Veracruz, donde la disputa por el territorio entre la mafia veracruzana y el cártel Jalisco Nueva Generación ha disparado los índices de violencia, principalmente en la zona norte del estado. En mis últimos videos te he platicado ampliamente de lo que ha ocurrido en la entidad, como el secuestro y asesinato de una maestra, el motín en el Cerezo de Tuxpan y el reciente hallazgo de restos humanos sobre la carretera que comunica Papantla con Poza Rica. Bueno, finalmente este 6 de agosto, durante la conferencia de prensa, la gobernadora de Veracruz, la morenista Rocío Nale, fue cuestionada sobre estos casos de violencia recientes para pedirle un balance preliminar. La respuesta sorprendió a muchos. No existe un balance preliminar por parte del gobierno de Veracruz. En su defensa, la gobernadora trasladó a la Fiscalía Estatal la responsabilidad de informar sobre la ola de violencia. Prácticamente una limpia en todos los penales para que no ocurran este tipo de situaciones, y si su gobierno lo podría hacer. Sí, está trabajando las fiscalías para el análisis y esperemos que muy pronto den a conocer todo el análisis de todo lo que sucede en esa zona. Vamos a esperar a la fiscalía. El número de fallecidos, la cifra oficial. Yo espero que se los reporte todo a la fiscalía, porque si es un análisis. Esta semana, esperamos esta semana tener lista. Bueno, esperamos que ellos esta semana tengan lista todo el análisis. El estado de los heridos. Ellos les van a dar todos los datos, todos. Ellos les van a dar todos los datos. El trabajo esta semana. El trabajo que hará su gobierno en los penales también, sobre esto, que hay grupos también, que están al mando. Vamos a esperar, vamos a esperar a que la fiscalía, van muy adelantados, un seguimiento muy adelantado, y vamos a esperar, esperemos que ya esta semana, jueves, viernes, tengan todo el análisis para darlo a conocer, y lo va a dar a conocer la fiscalía ya en sus oficinas. Ellos allá les van a dar toda la información.
Durante la conferencia del 6 de agosto, la gobernadora evitó dar cifras concretas sobre los hechos de violencia registrados en el norte del estado de la última semana al momento. Durante la conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, Rocío Nale fue cuestionada sobre el número de personas fallecidas y también sobre la situación de seguridad en esta región. Sin embargo, la gobernadora no quiso hablar ni de muertos, ni de heridos, ni tampoco del compromiso del gobierno de Veracruz para garantizar la paz en la entidad y recuperar el control de manera permanente en el penal. La respuesta de la mandataria contrastó con el discurso a nivel federal. Por un lado, el gabinete de seguridad de Claudia Sheinbaum reportó 27 detenidos de los Alfas, 16 vinculados a proceso del cártel Jalisco Nueva Generación, al menos 13 detenidos en Sinaloa y el tercer mando más importante de la barredora capturado. Por el otro lado, sobre lo que acontece en Veracruz, la gobernadora ha dicho que ya merito, pero que ya merito informa a la fiscalía sobre lo que ocurrió el pasado fin de semana. Pero Es una realidad, sí, ¿no? vamos a esperar, sí, claro, vamos a esperar que dé la fiscalía el análisis. Está muy interesante. ¿Tienen dato o análisis sobre qué pudiera suceder o cómo están en otros penales del estado de Veracruz? Sí. ¿Lo saben Se los va a dar ustedes? la fiscalía y va a ser esta semana. Por eso nos tardamos ahorita, porque estábamos ahí revisando. Muy bien. En el tema de la carretera Sí. Cazones, Poza Rica, los cuerpos que aparecieron en la carretera También eso desmembrados. se los va a dar la fiscalía. Es parte permítame, es parte de todo lo que va a reportar la fiscalía que está pasando en esa zona, todo.